acá al final de la cursada. Factor de potencia, entonces, es una expresión que me relaciona una especie de potencia útil, si quieren así interpretarlo, ¿no? En función de la potencia en juego, de la potencia disponible de la fuente. Las fuentes en corriente alterna siempre entregan volt y ampere, entregan potencia aparente. Las instalaciones toman esa potencia aparente, o aparte de esa potencia aparente, obviamente dependiendo qué le conecto yo a la fuente, ¿no? Si no le conecto nada, no entrega nada a la fuente, cuanto más carga le meto, más potencia tomo. Pero de esa potencia aparente que se toma, una parte es convertida a otra forma de energía y una parte no. Entonces, eso es lo que está midiendo el factor de potencia, una especie de eficiencia, entre comillas, ¿sí? No es exactamente una eficiencia, pero es un valor que vale entre 0 y 1, porque la potencia aparente a lo sumo puede ser igual, puede ser que haya 0 potencia reactiva, o sea que S coincida con P, o puede ser que P sea igual a 0 y solamente haya potencia reactiva y S coincidiría con Q. En ese caso el factor de potencia sería 0 porque no hay P, y en el caso que no haya potencia reactiva el factor de potencia sería igual a 1. Entonces es una especie de, no es un rendimiento en realidad, pero es una especie de factor de utilización de esa potencia que disponible que me pone a disposición la fuente. Esto lo vamos a ver después cuando veamos los ejercicios. Vamos a ver, si yo tengo, acá está graficada la potencia para un ángulo de 90 grados. Fíjense en cómo esta onda que habíamos visto al principio, de 0 grados, Víctor. para un ángulo, ¿qué? De 0 grados. Para un ángulo genérico teníamos esta potencia, mientras que para un ángulo de 0 grados, discúlpenme, o sea que está en fase de la corriente con la tensión, no hay, en ningún momento la potencia pasa por debajo de 0, siempre es positiva. En cambio, si tenemos un ángulo de 90, un circuito puramente reactivo, la potencia se comporta como si fuese una especie de senoidal, en realidad no, porque es una armónica cuadrática, pero es como que esta onda baja, ¿sí? Y queda la línea, digamos, del medio queda por acá. O sea que esto que está acá sería una especie de valor medio de la potencia, y si es puramente reactivo el circuito, esa línea media queda por acá, haciendo que el valor positivo se compense con el negativo en cada ciclo, por cada ciclo completo. Pasamos a valores intermedios, vamos a un ángulo de 60 grados de desfasaje entre tensión y corriente. Esto es un gráfico de Excel, ¿no? Hecho con una función senoidal, producto y multiplicando en una columna, grafico seno para distintos valores de tiempo, y en otra columna multiplico seno desfasado para los distintos valores de tiempo, y en la tercera columna multiplico esas dos columnas anteriores. Y después grafico las otras dos funciones, descomponiendo, como habíamos decompuesto acá, la potencia en sus dos partes, la parte activa y la parte reactiva, y las grafico. Entonces acá tenemos un desfasaje entre tensión y corriente de 60 grados. Parte de esta potencia total es negro, la onda de color negro, parte es potencia activa, porque no hay un desfasaje de 90 grados, un desfasaje de 60, o sea que el circuito equivalente que está alimentando esta fuente tiene una parte resistiva, y una parte es reactiva. O sea, es una parte que no se disipa, no se consume, no se utiliza. Mejor dicho, se utiliza, circula por el circuito, circula por los cables, pero no se convierte a otra cosa. Va y viene de la fuente de los elementos reactivos. Y acá tenemos la misma onda, 60 grados de diferencia, de separación entre la corriente y la tensión, pero en este caso un circuito capacitivo.
donde la corriente adelanta la tensión. En el inductivo, la tensión era la que adelantaba la corriente. Fíjense que la onda de potencia activa es exactamente igual, pero la onda de potencia reactiva es opuesta, totalmente opuesta a esta que está acá. Si esta acá vale 0, acá vale su máximo, vale, qué sé yo, 5. Al mismo tiempo, la onda, digamos, si tuviera un comportamiento capacitivo, valdría menos 5. ¿Sí? Están todo el tiempo anulándose una con respecto a la otra. Ahora bien, esto se utiliza en la práctica para compensar el factor de potencia de las instalaciones, para compensar esta relación, para hacer que la potencia aparente y la potencia activa sean parecidas posibles. Esto no sé por qué está, no debería estar, si no aporta demasiado, es graficar la energía en función del tiempo. Para esas mismas ondas, es la integral de estas ondas en función del tiempo, es la energía. Muestra cómo, en un caso, cómo varía la energía en estos casos. Volviendo a lo que les decía, lo de la compensación. Entonces yo tenía una onda de potencia instantánea, la onda negra continua, y tenía una onda de potencia reactiva, la onda azul. ¿Cómo voy a hacer? Voy a tratar de, generalmente los circuitos tienen una característica tipo resistiva e inductiva. Sí, las instalaciones eléctricas suelen tener ese tipo de comportamiento, sobre todo en instalaciones industriales. A lo mejor donde hay más electrónica, más computadoras, los artefactos puntuales puede ser que tengan una parte resistiva y otra capacitiva, pero por lo general son, sobre todo cuando estamos hablando de cierto porte, instalaciones de tipo industrial más que nada, o pequeñas industrias incluso, o locales comerciales, la potencia reactiva suele ser inductiva. Por lo general la potencia reactiva es inductiva. Entonces, ¿qué hago yo? Inyecto una potencia reactiva capacitiva en el circuito. En otras palabras, introduzco capacitores al circuito. ¿Para qué? Para que se resten estas dos ondas y la potencia total instantánea baje de este valor en línea continua a este valor en línea punteada. Eso se lo puede representar con este triángulo de potencias, con este triángulo que está acá, que está resaltado ahí, donde tengo una potencia activa y tengo una potencia reactiva. Entonces, en consecuencia, tengo una potencia aparente. Cuando le aplico el capacitor, como ven, la potencia reactiva del capacitor, está en violeta, le resta potencia reactiva al circuito. Por ende, la potencia reactiva baja. La potencia reactiva del circuito la va a ser Q', y por ende la potencia aparente, que era la potencia P, más la potencia reactiva, o sea, la potencia activa más la potencia reactiva, la potencia aparente S baja a un nuevo valor S', más alineado con P. ¿Sí? Entonces el ángulo Φ pasa a ser más chico. Este ángulo coincide con el desfasaje de tensión y corriente del elemento que estamos estudiando, o del circuito que estamos estudiando. Por eso también el factor de potencia se lo llama coseno Φ. La relación entre P y S, o sea, P dividido S, también se lo llama coseno Φ. Lo que pasa es que coseno Φ, cuando veamos trifásico, trae algunas confusiones. Es mejor hablar de factor de potencia que de coseno Φ. Entonces decía, el ángulo Φ este también se ve disminuido porque tiende a estar más alineado a la potencia reactiva, perdón, la potencia aparente S con la potencia activa. O lo que es lo mismo, las tensiones con las corrientes del circuito. Ahora bien, a ver si me queda algo más para decir. No, lo demás que me queda es para verlo en las clases. Lo que les quería mostrar ahora es alguna cosa
No, acá, discúlpenme. Les quería más o menos mostrar qué es un capacitor, ¿no? Acá tenemos una foto de un capacitor para corriente alterna. Siempre me manda Mercado Libre. Un capacitor, en este caso, para un circuito monofásico, ¿sí? Tiene uno que es para fase y neutro, o para vivo y neutro, digamos. En este caso el capacitor es de 30 milifaradios, con un error de más o menos 5. Se aguanta hasta unas 425 volts y tiene unas 10.000 horas, teóricamente. Esto supongo debe ser la vida útil del capacitor, me imagino, porque si lo expresa en horas, imagino que debe ser la vida útil, que más o menos por ahí anda la vida útil de un capacitor chiquito como esto. Este es un capacitor entonces que se emplea para compensar el factor de potencia en una instalación monofásica, por ejemplo, en un negocio, una panadería, un consorcio de un edificio. Capacitores parecidos a esos son los que se utilizan. Por ahí un poco más grandes, quizás un poco más chicos no creo, pero un poco más grandes, pero parecidos a esos. El problema que traen los capacitores es que depende de cómo yo los conecte. ¿Se ve la pantalla ahí, Ariel? Sí, Víctor, se ve, se ve. Perfecto, bueno, entonces voy a hacer un grafiquito. Esto es lo malo de no tener un pizarrón, ¿no? Esto ya estaría terminado y recontra explicado. Sí. Si tuviese un pizarrón. Supongamos que tengo un circuito eléctrico. A ver, vamos a dibujar a mano alzada. Vamos a poner una impedancia acá. ¿Sí? Esta es la impedancia equivalente de mi circuito. Y acá, en 3, tengo la tensión de la red, digamos. Tomo la tensión de la empresa distribuidora. Acá tengo el medidor, viene el medidor, y después del medidor viene el primer seccionamiento, y a partir de ahí tengo mi instalación. Esta es entonces mi instalación eléctrica representada por esta impedancia equivalente. Si yo puedo compensar, supongamos que tengo varias cargas en paralelo. Que tengo cargas, supongamos estas de motores, la de izquierda, vamos a cambiarle el color. ¿Sí? La de rojo de motores y la azul de iluminación. Supongamos de mi comercio. Un comercio grande donde tengo un aire acondicionado por un lado e iluminación por el otro. Son dos impedancias en paralelo. Ahora bien, ¿cómo puedo compensar yo el factor de potencia? Vamos a ver si encontramos un símbolo que más o menos representa un capacitor. Creo que lo había. Víctor. Sí. No explicaste ni qué es compensar ni para qué querés compensarlo. Sí, lo explicamos. Pero bueno, igualmente vamos camino a eso, no te hagas problema. Si querés ir adelantando vos mientras yo dibujo. Bueno. ¿Qué es compensar el factor de potencia? Justamente es mantener la misma potencia activa, ¿sí? Reduciendo la circulación de potencia reactiva, ¿sí? O sea, el valor de P se va a mantener igual que antes, no va a variar, o sea, lo que realmente uno utiliza cuando necesita la energía eléctrica, uno lo que va a necesitar justamente es potencia activa. La potencia reactiva, como dijo Víctor, circula por la red. Se necesita para cierto funcionamiento, pero no es necesario que circule por la red. A ver, uno puede, digamos, intercambiar reactivo entre dos elementos y no hacerlo circular por todo el sistema.
Entonces uno con eso lo que logra es no necesitar instalaciones que soporten toda esa circulación de energía, ¿no? Energía reactiva. Uno simplemente entonces lo que hace es transportar energía activa por la red y luego el reactivo lo compensa o lo agrega, digamos, en los nodos donde lo necesita. Entonces, de esa manera uno puede, disminuyendo ese factor de potencia, ese coseno phi, la potencia aparente entonces se aproxima mucho a la potencia activa, ¿no? Y el reactivo no circula por la red. Básicamente lo que se busca es el compensar, es evitar esa circulación de reactivo por la red y ponerlo de manifiesto o agregarlo en el sistema en el lugar donde yo lo necesito. La potencia activa, la energía activa, sí la tengo que tomar de algún lado, ¿no? En una represa yo genero la energía con algún salto hidráulico o con algún, de alguna forma, ¿sí? Puedo tener centrales nucleares o puedo tener ciclos combinados con fueloide de distintas maneras. Entonces yo genero la energía eléctrica. Y eso es lo que me interesa transportar. Luego, justamente no necesito transportar energía reactiva. La puedo generar o obtener en el lugar directamente. Es por eso que a mí lo que me interesa es tener una instalación con un factor de potencia chico. Perdónenme, un coseno de phi elevado. De esa manera, yo lo que evito entonces con esa carga es evitar la circulación de energía reactiva. No sé si fui claro, Víctor, lo dije 20.000 veces. Vamos a tratar de ser un poco más gráficos, ¿sí? Porque esto es importante que Sí. lo tengan en cuenta y por ahí les puede resultar un poco pesado, pero es importante que tengan bien el concepto. Dijimos, tenemos una onda de potencia instantánea. ¿Sí? Esa onda de potencia instantánea se puede representar con la potencia aparente. La potencia aparente es una medida de la potencia puesta en juego. Parte de esa potencia se disipa, sería esa onda celeste, y la que no se disipa, la potencia reactiva. Yo tengo una potencia activa y una potencia reactiva. Si yo mejorar el factor de potencia, ¿sí? Para que no esté dando vuelta tanta energía eléctrica en el circuito y con ello me sature o me obligan a sobredimensionar instalaciones, lo que puedo hacer es compensar eso y bajar la potencia reactiva, agregándole, inyectando potencia reactiva capacitiva, que como vimos en las gráficas anteriores, la potencia reactiva inductiva y la capacitiva son opuestas en el tiempo. O sea, son ondas senoidales totalmente opuestas en el tiempo. O sea, que se compensan entre sí. O sea, no digo se anulan porque tendrían que ser exactamente iguales en módulo, ¿no? Iguales en amplitud en todo el tiempo. Pero se contrarrestan entre sí. Entonces, agregándose a potencia reactiva, yo logro bajar la potencia aparente del circuito. Como la potencia aparente, vimos nosotros, era el producto de, cuando lo definimos, era el producto de la corriente por la tensión es la fuente, nosotros hasta ahora vimos fuente de potencia infinita, la tensión la consideramos constante, lo que estoy variando es la corriente. Estoy utilizando menos corriente, estoy haciendo pasar menos corriente por los cables, por los transformadores, por todas las instalaciones. Entonces, ¿cómo logro yo compensar eso? Supongamos, vamos de vuelta, tengo mi instalación eléctrica. Acá entre estos dos bordes tengo mi instalación eléctrica, que tengo, qué sé yo, motores, supongamos, de aire acondicionado y iluminación, para hacer una instalación bien sencilla. De un local comercial o de, no sé, o estos son ascensores, esta es iluminación de un consorcio, lo que sea. Necesito compensar el factor de potencia, agrego los capacitores. ¿Cómo los agrego? Yo puedo agregar los capacitores, que es la manera que lo vamos a hacer nosotros generalmente, acá. En el tablero de alimentación, ¿sí? O digamos bien cerca de las instalaciones de donde yo tomo tensión,
Y de esa manera estoy compensando, supongamos que estos son los bordes de entrada. Perdón, vamos a correrlo un poquitito acá, vamos a suponer que estos son los bordes de entrada, y de acá para acá son los cables que van hacia la calle. Yo lo que estoy compensando acá es la corriente que viene desde la calle. La corriente que va a alimentar la instalación y va a pasar por acá, y además por los capacitores. Si no estaban estos capacitores, supongamos que acá había, no sé, 2 amperes, 3 amperes y que en total había 5 amperes. ¿Sí? Al instalar los capacitores acá, por acá va a seguir viendo 3 por acá, no me acuerdo qué es lo que dije, pero por acá, desde la calle van a venir menos amperes. ¿Por qué? Porque mientras esto aporta corriente en un sentido, esto va a aportar corriente en el otro sentido. O sea, o hablando en términos de la parte de la energía de la potencia reactiva que tomaba desde la red esta carga más esta otra carga, parte se la va a estar dando el capacitor por requerir menos potencia reactiva desde la red. Con eso estoy descargando la red de alimentación, no mi instalación, así como está conectado el capacitor. Conectar, desconectar, descargar mi instalación, debería poner el capacitor en paralelo con las cargas, ¿sí? Entonces necesitaría que por cada un capacitor en paralelo. Uno con este y otro con este. De esa manera, en el cable de alimentación de mis cargas, estaría disminuyendo la potencia reactiva. Estaría disminuyendo la corriente necesaria para alimentar mis cargas. De la manera en que no se hace esto, hasta vimos cómo se hace, ahora vamos a mostrar cómo no se hace, es así. Conectando el capacitor en serie. Si yo conecto el capacitor en serie, es cierto, voy a estar inyectando potencia reactiva de tipo capacitiva. Va a compensar la potencia inductiva. Pero ya en estas dos impedancias que estaban conectadas directamente a 220 volts, estaban conectados a la tensión de la red, les intercalé un capacitor por el que va a pasar una determinada corriente y el capacitor tiene una determinada reactancia. Entonces acá ya no va a haber 220 volts. La tensión que va a haber acá puede ser que queme los artefactos o que no me preste la potencia necesaria que yo requiero. Por ejemplo, que tenga una iluminación muy baja, producto de que no no tengo 120 volts, que a lo mejor tengo 180 volts. Entonces la iluminación quizás es muy baja. O 180 volts y se me queman los motores. O tengo 260 volts y se me queman por sobretensión. Entonces el capacitor en serie no se coloca siempre en paralelo. Nosotros lo vamos a colocar siempre en bornes en paralelo con la fuente de alimentación, digamos, a la entrada de la instalación. Para la práctica, la compensación puede ser hecha de esa manera o puede ser también hecha sobre las problemáticas de la instalación. Eso ya es un criterio, digamos, ya más práctico, ¿no? Sepan que está ese criterio, pero para la resolución de los problemas, salvo que indique lo contrario, vamos a colocar esto siempre en paralelo con las cargas. ¿Para qué? Para no modificar la tensión que tienen las cargas. Y además, si modifico la tensión de las cargas, no solamente afecto la prestación de las cargas, o sea, su iluminación, su fuerza motriz, sino que también estoy afectando la potencia. Puedo estar consumiendo más o menos potencia, de acuerdo a si el capacitor me eleva o me baja la tensión. Yo lo que quiero es consumir la misma potencia, consumiendo esta potencia P, que estaba felizmente consumiendo mi instalación. Sí, yo compré un motor de 3 kW para que me entregue 3 kW. Compré una lamparita de 16 watts para que me dé 16 watts de iluminación. No para otra cosa. ¿Se entiende? De esa manera yo, colocando los capacitores en paralelo, mejoro el factor de potencia y no afecto el resto de la instalación. Existe, no obstante, una aplicación, ¿sí?, donde se conectan capacitores en serie, y lo nombramos la clase pasada cuando vimos resonancia, que es en líneas eléctricas de transmisión largas, digamos, donde yo tengo que transportar en largas distancias. Entonces los parámetros de inductancia de la línea, de capacidad de la línea,
porque las líneas eléctricas son conductores desde el punto de vista de lo que estudiamos nosotros, los circuitos eléctricos. Ahora, si llevamos un cable a la realidad, el cable tiene inductancia, tiene resistencia, tiene capacitores, y tengo 1500 kilómetros, tengo miles de kilómetros de red, algo de capacidad, algo de inductancia van a tener. Entonces también hay que trabajar sobre esas redes, y muchas veces se mejora la capacidad de transporte de esas redes colocando, por ejemplo, una de las maneras es colocando capacitores en paralelo, otra es colocando capacitores en serie, digo, y otra es colocando bobinas en paralelo. Eso depende del tipo de red. O también capacitores en paralelo, redes de baja tensión o de media tensión, se colocan también capacitores en paralelo. Sí, de esta manera, cuando estamos hablando de una red, por ejemplo, de media tensión, de 13.200 volts, que va a alimentar miles de orden de miles de viviendas. Ahora bien, les quería mostrar, ya que hablamos de redes de tensión, a ver si tengo un ejemplo. Un poquito para hacer un poquito. Que recién explicaba Víctor, mientras tanto, Víctor, es justamente Acá compensar. tengo un transformador. Lo que estaba compensando Víctor era los parámetros de la línea, ¿no? O sea, un conductor no deja de ser por unidad de longitud, tiene una cierta resistencia y una cierta inductancia. Y además tiene un cierto valor de capacidad porque es una tensión con respecto al piso, ¿no? Se forma un capacitor, tiene asociado un conductor un cierto potencial con el aire y el suelo, ¿sí? Se forman capacitores distribuidos. Entonces, si uno quiere representar una línea larga, sobre todo, tiene una cierta impedancia por unidad de longitud, tiene asociada una resistencia, es como un cuadripolo, una resistencia y una inductancia serie y una capacidad en paralelo. Entonces, lo que explicaba Víctor recién es para compensar esos efectos de una línea larga, se conectan capacitores en serie y reactores en paralelo. Entonces, de esa manera uno baja justamente compensa justamente las cosas que no quiere. Una resistencia, uno no puede conectar una resistencia negativa, ¿no? No hay forma, no existe. Pero bueno, por lo menos puede mitigar lo que son capacitancias en paralelo y inductancias serias. Sí, Víctor. No, quería terminar mostrándoles un poquitito para hacer algo más práctico. Mostrarles. Acá tengo un transformador. Un transformador, ya lo vamos a estudiar más adelante, es un elemento que básicamente lo que hace es reduce la tensión. O sea, la energía viene en este cable, que está acá subido, tapado por esta chapa, y alimenta en forma trifásica, que ya vamos a ver lo que es una instalación trifásica, alimenta este transformador. Este transformador tensión a 220 volts. Si no me entregan la tensión en mi que conecto algo, vuelo 20 metros para atrás, sino que vienen 220 la tensión. Y después de transformador. Se escucha mal, Víctor. Víctor, se te escucha mal. Víctor. Bien. Se cortó, Disculpen, Víctor. se colgó la conexión acá. Sí, corté mi imagen, tiene razón, para Volvemos a evitar ocupar. Lo que les estaba mostrando. Ese transformador está un poco lento, me parece que tengo que mudarme de acá. Sí, parece que sí. Acá hay uno
2, 3, 4. No estás compartiendo la imagen, Víctor. Víctor. No, no se te escucha, Víctor, y no se te ve la imagen. No. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan a mí? Bien, lo que podemos hacer es, a ver si puedo explicar lo que quería explicar Víctor, no sé, me busco en el Google Earth, busco una máquina. Víctor se está mudando de escritorio. Yo de mientras busco un transformador, a ver. Ese está instalando Víctor. Quedan 5 minutos. Pues yo estoy buscando un transformador.